¿Qué tal, equipos? Sed bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de errores comunes que se dan al aprender a bucear. Lo primero que me gustaría explicar es que tener tal o cual titulación no implica que tengamos un nivel alto de buceo o que sepamos bucear bien. ¿A qué me refiero en concreto? Creo que esto es muy evidente con el tema del avanzado, el curso de avanzado, ser un buceador avanzado. Esto sería tener el segundo nivel de buceo, el segundo curso de buceo, lo cual no implica realmente ser un buceador avanzado, tener unas técnicas avanzadas de buceo. Creo que el concepto de, pues este nombre que se le da a este curso, buceo avanzado, buceador avanzado, es muy rimbombante, pero realmente no se ciñe a lo que sería la realidad. Una vez explicado esto, vamos a ver los 10 errores más comunes que se dan a la hora de aprender a bucear. El primero de estos errores sería no montar bien el equipo o no recordar cómo se monta el equipo. Además, esto es algo en lo que nos fijamos mucho los instructores o los guías cuando vamos a liderar un grupo de buceadores que no conocemos. Estás en el pantalón, estás fijándote cómo maneja el equipo, cómo lo va colocando y si sabe montarlo o no sabe montarlo. Entonces, primer error, no saber cómo se monta el equipo o cometer errores a la hora de montarlo o manipularlo. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues muy fácil. Por aquí arriba os dejo un vídeo en el que explico cómo montar el equipo. También hay que entender que la mayoría de gente que buceamos tomamos el buceo como una actividad recreativa y una actividad de temporada. Entonces es completamente normal que de una temporada a la otra se nos olvide cómo montar el equipo. Así que miraros el vídeo y también otra cosa que es muy importante es no tengáis miedo a preguntar en el centro de buceo al compañero que tengas al lado o sobre todo al guía cómo se monta el equipo. Hay mucha gente que a lo mejor, si ve a otras personas que tienen mucha soltura en el buceo o montando el equipo o con cualquier otra cosa, como que se cohíben bueno, yo no digo nada porque soy el que menos sé. No, 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 no. Cualquier duda, planteadla. Si veis que a lo mejor el Dive Master o el guía no se ha fijado en que vosotros no tenéis soltura al montar el equipo, no sabéis montar el equipo, buscadle y decidle, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Explícame bien este proceso y demás. El segundo error, y que sin duda es algo con lo que todos los buceadores nos peleamos, es ponerse el neopreno. Los neoprenos largos son complicados de poner y un error muy común es meter el pie y liarse a tirar a lo bestia. Esto lo único que va a hacer es que rompamos el neopreno, sino que lo deterioremos y también que nos hagamos heridas en las manos. ¿Cómo tendríamos que colocarnos el neopreno? Metemos una pierna, metemos la otra y vamos poquito a poco estirando y tratando de llevar todas las arrugas hacia arriba, como os muestro en este vídeo. De tal modo que al final es preferible ir tirando, como os estoy diciendo, poquito a poco, en lugar de pegar tirones grandes que lo único que vamos a conseguir es rasgar el traje. Otra cosa que para mí es un error a la hora de bucear y que además es muy simple de solventar es no bucear con calcetines. Algunos me diréis, pero bueno, Rodrigo, ¿cómo eres tan friki de ponerte unos calcetines para irte a bucear? Parece mentira, pero los calcetines nos van a ayudar a colocarnos el neopreno, ya que al ser un tejido en el que el neopreno o sobre el que el neopreno desliza, nos va a ser mucho más fácil meter el pie. También nos va a evitar de rozaduras con las aletas a la hora de bucear. De tal modo que creo que es muy simple, simplemente ponernos un calcetín para todas las ventajas que nos va dando. Así que recuerda bucear con calcetines. Si cumples estos tres anteriores puntos, atento porque lo que te voy a decir ahora sí que va a marcar la diferencia entre un buceador experimentado que está en vías de mejorar y uno que no lo está tanto. Un error muy común es sin duda no hacer con frecuencia chequeos de flotabilidad. Esto es algo que es tremendamente importante. ¿Por qué? Saber qué cantidad de plomo llevamos nos ayudará mucho en el buceo. Y si no tenemos esto, créeme que nuestro buceo va a ser posiblemente una ruina o muy complicado. Entonces, siempre tenemos que tener la predisposición a hacer un chequeo de flotabilidad. Si no sabes cómo se hace, por aquí arriba te dejo un vídeo explicándote cómo realizarlo. ¿Cuándo deberíamos realizar un chequeo de flotabilidad? Pues si sois buceadores que buceáis de una temporada a la otra o que tenéis tendencia a cambiar de mar, no es lo mismo el mar Mediterráneo que el mar Rojo y demás, que tienen distinta salinidad, siempre que haya un cambio. Pero es más,
Si nuestra fisonomía también cambia, por ejemplo, si hemos cogido peso, si hemos adelgazado, si hemos ganado masa muscular, esto también va a afectar mucho a nuestra flotabilidad. De tal modo que yo creo que al menos una vez por temporada sería conveniente realizar el chequeo de flotabilidad. El quinto error sería, que va al hilo de lo anterior, ir excesivamente plomado y también no llevar los pesos equilibrados. ¿Qué sucede si vamos excesivamente plomados? Vamos a consumir más, nos vamos a cansar más y nos va a ser mucho más difícil movernos debajo del agua. Del mismo modo, si no llevamos el peso correctamente repartido, va a hacer que nos estemos peleando con el equipo y nos va a costar dominar este. Sexto error, y esto se ve muchísimo, y es llevar todo el plomo en la cintura. Coger un cinturón de plomo con una ristra de plomos, me lo pongo en la cintura y ale, a bucear. ¿Qué sucede? Esto lo he comentado en muchos vídeos y la verdad es que no me canso de repetirlo, porque veo a muchísimos buceadores que al llevar todo el plomo en la cadera, su posición de buceo sería esta. Esto supone una mayor resistencia y también lo que va a hacer es que si aleteamos, en lugar de movernos solo en la horizontal, también lo haremos hacia la vertical, con lo cual es mucho más probable hacer un boyazo. Si quieres profundizar mucho más en estos temas, por aquí arriba te dejo un vídeo explicándote cómo colocar el lastre, cómo colocar la botella, etc. El buceo es una actividad que requiere trabajar los oídos aunque no lo parezca. Y este sería otro error, no trabajar los oídos cuando no buceamos o cuando estamos fuera de temporada. Creo que si hay algo de lo que la gente se queja al bucear es siempre el tema de los oídos. ¿Qué sucede? Si nosotros no estamos acostumbrados a compensar o no tenemos trabajada esa musculatura, cuando vayamos a hacerlo nos va a costar más y va a ser mucho más complicado. De tal modo que trabajar con un Otobend, por aquí os dejo algunas imágenes de él fuera de temporada o con frecuencia, una o dos veces por semana, simplemente tenemos que soplar, inflar el globito un poco, nos ayudará a tener una buena salud auditiva y a compensar con facilidad, lo cual sin duda nos va a evitar muchísimos quebraderos de cabeza cuando tengamos que bucear. Otro error muy común y que sin duda va al hilo de ir excesivamente plomado es descender muy rápido. Tened en cuenta que si vamos excesivamente plomados, si encima no tenemos trabajado el tema de compensar, si no controlamos bien el equipo, al final tenemos muchísimas papeletas para que nos duelan los oídos. ¿Y todo esto en qué se traduce? En que descendemos demasiado rápido. Entonces, un error también muy común es descender muy rápido. No tenéis que tener prisa al descender. Y si lleváis un correcto plomado y controlamos bien la respiración, controlamos bien el equipo, descenderemos muy despacito, lo que nos dará tiempo a compensar, lo que dará tiempo también a aclimatar los oídos, y si encima ponéis en práctica todo lo anterior de trabajar con el Otobend, de compensar con frecuencia, tendremos trabajada la musculatura de los oídos, o la musculatura que nos ayuda a compensar, mejor dicho, y nos va a evitar de muchísimos problemas y vamos a disfrutar mucho del buceo. Otro error muy común que se suele dar es el hecho de no compensar con frecuencia. Claro, a mí cuando dicen no compensar con frecuencia, ¿qué es compensar con frecuencia? Cada tanto. Yo siempre digo a mis alumnos que tenemos que compensar cada 20 centímetros, sobre todo cuando estamos descendiendo esa primera columna de agua de 5 metros, 10 metros. Entonces, deshincho chaleco, pulmón lleno, exhalo y conforme estoy descendiendo, taca, compenso. Respiro, que me quede ahí un poquito a media agua, de nuevo, vuelvo a echar aire, despacito, 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 otros 20 centímetros, taca, y voy respirando. Y compensamos. Cada 20 centímetros no tendremos ningún problema de oídos. Si a todo esto añadimos lo anterior, descender despacio, trabajar con el Otobend y tener trabajada la musculatura, nos evitaremos muchísimos problemas. Como veis, todo va un poquito en orden y todo está relacionado. Del mismo modo, no podremos compensar cada 20 centímetros si vamos excesivamente plomados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que deshinchemos, vamos a cubrir una distancia mayor que esta. Como veis, a lo largo de este vídeo hemos visto un poquito pues, lo que tendríamos que hacer previamente al buceo, durante el descenso, y ahora vamos a ver qué errores se cometen cuando estamos debajo del agua. Un error muy común, sobre todo entre la gente que está empezando, es no bucear despacio. Esto es algo que es muy importante y creo que los instructores tenemos que hacer mucho énfasis, y es que hay un tiempo o una velocidad a la cual nos movemos en superficie, que sería nuestra velocidad normal, nuestra velocidad estándar, pero luego, debajo del agua, tenemos que tender la tendencia a bucear
mucho más despacio, mucho más tranquilo. ¿Por qué? Esto nos va a hacer consumir menos. Esto también lo que nos va a hacer es que si nos integramos en el ambiente, con esto me refiero si buceamos despacito, si nos integramos en cómo se mueven los animales, en cómo se mueven los peces, podremos acercarnos mucho más a estos y no nos verán como algo, como un posible depredador. Pensad que debajo del agua, cuando hay algo que se mueve rápido, es algo que no está en sintonía, suele ser un depredador o suele ser algo que está buscando una presa. Sin embargo, si nos movemos despacito, tranquilamente, no hacemos aspavientos, no nos movemos demasiado, será mucho más fácil observar la vida y esta no huirá de nosotros. Y por último, algo que a mí especialmente me duele y me molesta es que los buceadores muevan las manos en exceso. Hemos de recordar que las manos en buceo únicamente se utilizan para manipular el equipo o para hacer señas. No es correcto estar moviendo las manos, utilizarlas para descender y estar haciendo movimientos con ellas. Si lo hacemos, ¿qué va a suceder? Nuestro consumo se va a disparar, no vamos a avanzar más por mover las manos, o lo que vamos a avanzar no nos va a compensar respecto al consumo de aire que tenemos. Y luego, algo que también es muy importante, y creo que la gente no termina de comprender, y es que debajo del agua tenemos animales como por ejemplo los erizos, o incluso otros que son más peligrosos como un pez piedra. Un pez piedra realmente no lo ves hasta que no estás encima, o incluso si no tienes un poquito el ojo entrenado, no lo vas a ver. ¿Qué sucede? Imaginaros si estás en un sitio relativamente estrecho como un pecio y hay a lo mejor un pez piedra adherido en uno de los laterales y tenemos tendencia a movernos con las manos, pues que a lo mejor en uno de estos gestos, ¡pac!, le damos un manotazo, nos pica y tenemos un problema grave. Esto sobre todo quiero hacer mucho hincapié en sitios como por ejemplo un vida a bordo en el Mar Rojo. Pensad que en un vida a bordo tú te montas en un barco y estás moviéndote en medio del mar. Entonces la asistencia que puedes tener si has recibido la picadura de un pez de estos es bastante precaria. Entonces es mucho mejor quedarnos con las manitas quietas, no moverlas en exceso e ir poquito a poco moviéndonos despacio y evitar siempre movernos, hacer aspavientos y realizar gestos muy lejos de nuestro cuerpo. Pues nada, equipo, con esto hemos acabado, espero que os haya gustado. Si así ha sido, darle a like, suscribiros al canal y activad la campanita de notificaciones. Un abrazo, nos vemos, hasta luego.